Mucha gente dice que en Ecuador no hay gobierno, que no hay presidente, que Guillermo Lasso no es que le ha ido bien en su gobierno o no ha hecho muchas cosas. Pero yo debo decir que hay varias cosas que Guillermo Lasso y los que votaron por él, es decir, la gente de los zapatos rojos, muchos amistades mías, clientes míos, que pelearon y discutieron en campaña electoral contra mi persona, me escribían mensajes de agresión y que me decían correísta simplemente por el hecho de que quería evitar los logros de Guillermo Lasso y de mucha de su gente en el Ecuador. Mucha gente que fue compañero mío, compañeros míos de universidad, en la Universidad San Francisco, y que han sido incluso algunos ministros de obras públicas del gobierno de Guillermo Lasso, personas con las que he trabajado, que han sido subsecretarios, etcétera, etcétera, dentro de este gobierno. Y la verdad, estando fuera del Ecuador, debo mencionar por lo menos 5 cosas que yo he visto que Guillermo Lasso ha logrado cumplir tanto en sus 2 años de gobierno como también en los 4 años en las que gobernó detrás de Lenin Voltaire Moreno. Y estas razones que yo considero y creo que han logrado cumplir el objetivo a rajatabla Guillermo Lasso son las siguientes. La primera de todas ellas es que la policía sea ineficaz e ineficiente. La policía en este momento no existe en el Ecuador, no permite ni logra y le supera con creces toda la delincuencia y todo el abuso que están causando las bandas criminales, que a los que trabajamos en comunicación, que los que trabajamos honradamente, continuamente nos están amenazando. Qué bonito, qué chévere es estar en un país en donde tú puedes caminar, donde puedes comer tranquilo. Yo aquí, justo incluso en donde estoy y me encuentro en este momento, aunque siento que tengo que ver a mis espaldas, de todas maneras sé que estoy en un país en donde la gente puede caminar tranquila a cualquier hora del día, de la noche, y puede hacer sus actividades. Entonces, tenemos una policía ineficiente e ineficaz, sobrepasada en la demanda de necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano, donde obviamente los delincuentes y las bandas organizadas están haciendo lo que les da la gana. Las bandas organizadas que están con el gobierno de Guillermo Lasso y también con otras personas detrás del poder, sea el señor Nebot en Guayaquil, Viteri y otro tipo de personajes, incluso empresarios y todo lo demás. La segunda cosa que ha logrado maravillosamente el gobierno de Guillermo Lasso, y en eso ha trabajado conmensuradamente y dedicadamente, es permitir que las fronteras de Ecuador, tanto en Perú como en Colombia, no exista ningún control de fronteras de ningún tipo. Por Colombia pasan las armas de Estados Unidos, las armas con las que nos están matando, armas de grueso calibre, rifles largos y también armas de dotación para personas, es decir, pistolas o semiautomáticas. Eso está pasando por Colombia, eso está pasando por Perú. Y de la misma manera, como no existe frontera, porque Lenin Voltaire fue quien destruyó el sistema de control de las aduanas, la policía llamada UBA, en el mismo sentido, la policía del Ecuador no sabe cómo se puede controlar, cuál es su función dentro de la Constitución del Ecuador para hacer el control de aduanas. Y porque no existe ningún control, obviamente pasan drogas y pasan armas. De la misma manera, se destruyeron los radares o se movilizaron los pocos radares que Ecuador tenía en frontera, tanto de Colombia como de Perú, y se los acabó para que puedan pasar avionetas, para que puedan pasar vehículos, camiones, personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa frontera grande que tiene Ecuador entre Colombia y Perú, por ahí permea todo, y por ahí también se va en los puertos que también son frontera, y por los aviones. Segunda cosa que Guillermo Lasso ha logrado, pero de manera maravillosa: no hay control de lo que entra ni de lo que sale. Maravilloso, están lavando dinero que da miedo. Esa es la tercera cosa que Guillermo Lasso ha cumplido en su gobierno, para él y su gente, porque él sí ha cumplido. Cuando Correa dijo, esperamos que Guillermo Lasso tenga un buen gobierno, que le vaya bien, que sea exitoso. Pues sí es exitoso, señor Correa, porque le va bien en sus negocios, porque hace todas sus porquerías. A él le está yendo bien en su gobierno. Al que le está yendo mal es al pueblo ecuatoriano, a los casi cerca de 20 millones de personas que son rehenes del gobierno y de la mafia de este momento, y que tienen que venir por frontera haciendo cosas inimaginables en la frontera, tanto en el Darién, Panamá con Colombia, y también en la frontera con México, maltratados, vejados. Ustedes sabían que nuestros migrantes cruzan la frontera sin nada de ropa, sin nada con lo que puedan comer. Llegan a Estados Unidos por cualquiera de esos pasos fronterizos, esos ojos ciegos, se podría decir, por donde se meten los migrantes. Y si los coge la migra, en buena hora. Y si no, tienen que caminar por las calles en Texas, en Arizona, en Nuevo México,
en California, buscando un lugar en donde dormir, no tienen dinero, cómo lavarse, no tienen en dónde bañarse, ni tampoco tienen ropa con qué cambiarse. Cruzan la frontera con nada, esperando que por un Western Union les envíen el dinero para por lo menos poder comer y comprar, con una deuda de 15,000 o 20,000 dólares, porque esa es otra cosa maravillosa, ¿no? El lavado de dinero que se está haciendo tanto con el tráfico de personas y también con el tráfico de drogas. Porque la banca y ustedes, ecuatorianas y ecuatorianas que todavía siguen teniendo su plata en el Pichinche y en el Guayaquil, en esos dos bancos, gracias. Gracias porque son parte de la porquería y del reírse, porque este señor, Guillermo Lasso, todas las noches en su mansión, se ríe de ustedes y se ríe de las y los ecuatorianos y dice, oh, qué bonito, qué maravilloso, cómo les veo la cara y me siguen dando. Eso es lo que hacen los ecuatorianos y ecuatorianas que todavía tienen su plata en el Guayaquil y en el Pichincha. Esa es la tercera, el lavado de activos. Mantener esos bancos, no con el dinero de ustedes, porque esos bancos no se mantienen con el dinero que ustedes están aportando en sus cuentas de ahorros o con sus sueldos. Eso es narcotráfico puro y duro, del pesado y del fuerte. Esa es la tercera cosa maravillosa que hace Guillermo Lasso y que se lleva muy bien con la Embajada de Estados Unidos para que le permitan hacer ese negocio y para que lugares como la Florida, California, etcétera, todavía estén construyendo con el narcodólar. Esa es la tercera. La cuarta, otros amiguetes que se están beneficiando mucho de la privatización de las medicinas y de los hospitales. Adiós CIES, adiós hospitales públicos del Ecuador. Un gran negocio de aquí a muchos años porque reconstruir los hospitales en donde se han robado absolutamente todo, en donde no existe un trabajo humano y digno para los clientes, para nosotros, que merecemos ese tipo de servicio en el Ecuador, pues no. Tienes que irte a una clínica privada para ir a pagar 2,000 o 3,000 dólares como lo hacen aquí los migrantes en Estados Unidos, en donde no hay seguridad social en Estados Unidos. Aquí tienes que ir a un hospital privado y aquí te cobran, porque aquí no existe la competencia con el sector público. Eso es lo que los amigos de Guillermo Lasso quieren hacer. Quieren la privatización del servicio de salud del Ecuador. ¿Cómo lo hacen? Porque tienen a uno de ellos en el poder y a toda su gente destruyendo por adentro el sistema de salud pública. Y los demás servicios públicos pues también. No hay aerolíneas del Ecuador, no existe correos del Ecuador. A ustedes que les encanta Estados Unidos y Miami, ay, qué bonito Miami, quisiéramos ser Estados Unidos otra colonia. Aquí hay servicios públicos de correos, pese a que hay UPS, pese a que hay DHL, pero el correo me acaba de llegar aquí al trabajo, del servicio postal público. No, pero ustedes quieren ser Estados Unidos, pero ni siquiera saben lo que pasa en Estados Unidos, donde una madre que gana menos de 30,000 dólares al año, aunque tenga un Honda del año, le dan dinero cada mes para ir a comer, para comprarle para sus hijos, para no tener que prostituirse, para no tener que meterse en algo malo. Así que aprendamos la lección, ecuatorianos. Aprendamos la lección de no equivocarnos con el voto y no dejarte engañar por los dueños de los medios que son sus amigos, sus amiguetes, sus panas, porque esa es la quinta. Ecoavisa, Teleamazonas, los medios de comunicación como El Universo, revistas, etcétera, gran publicidad del Estado, ¿no es cierto? Y robarse y quedarse con todo, destrucción de los medios públicos, ya no hay educación por medio de los medios de comunicación, la universidad pública también destruida, caso Salazar con el tema de la Universidad Central, donde se enseña mediocridad, se enseña corrupción, se enseña a los jóvenes, a las mentes más puras del Ecuador, se les enseña la corrupción antes de salir de las universidades. Por eso tienes abogados corruptos, por eso tienes médicos corruptos, por eso tienes un montón de profesionales mediocres y que solamente están allí para tratar de ganarle el dinero viéndole la cara a los demás. Acuérdense de estos 5 puntos y acuérdense de que Guillermo Lasso ha sido exitoso. Tan exitoso que en 2 años hizo lo que era posible quizás en 4 o en 6. Él ganó mucho en 2 años, más de 2,000 millones de dólares con la deuda, que esa es una sexta cosa de la cual podemos hablar en otro video. Así que déjense ver la cara o déjense no ver la cara, ecuatorianas y ecuatorianos. Están a un momento de rescatarlo al Ecuador o todos tener que irse para cualquier otro país. Gracias.